El Evangelio de Lucas, Lucas 3:23, declara que Jesús era, como de 30 años, al inicio de su ministerio. Una cronología de Jesús normalmente estima la fecha de inicio de su ministerio en torno al año 27 a 29, y su final en un rango entre 30 a 36. El ministerio temprano en Galilea de Jesús comienza después de su bautismo, cuando él regresa a Galilea después de su tiempo en el desierto de Judea. En este primer periodo predicó alrededor de Galilea y llamó a sus primeros discípulos, que comenzaron a viajar con él y finalmente constituirían el núcleo de la iglesia primitiva, dado que se considera que los apóstoles se dispersaron desde Jerusalén para fundar las sedes apostólicas. El ministerio mayor en Galilea, que comienza en Mateo 8, incluye la comisión de los 12 apóstoles, y cubre la mayor parte del ministerio de Jesús en Galilea. El ministerio final en Galilea comienza después de la muerte de Juan el Bautista, cuando Jesús se prepara para ir a Jerusalén. En el ministerio posterior en Judea, Jesús comienza su último viaje a Jerusalén a través de Judea. Dado que Jesús viaja hacia Jerusalén, en el ministerio posterior en Perea, cerca de un tercio del camino desde el mar de Galilea, en realidad un lago de agua dulce, y a lo largo del río Jordán, regresa a la zona donde fue bautizado. El ministerio final en Jerusalén, a veces llamado la Semana de la Pasión, comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los evangelios proporcionan más detalles sobre el ministerio final que sobre los otros periodos, dedicando alrededor de un tercio de su texto a la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Generalidades. Judea y Galilea en la época de Jesús. Véase también, cronología de Jesús. Los relatos de los evangelios sitúan el comienzo del ministerio de Jesús en el campo de la Judea romana, cerca del río Jordán. Por ello, el bautismo de Jesús es generalmente considerado como el inicio del mismo, después del cual Jesús viaja, predica y hace milagros, y la última cena con sus discípulos en Jerusalén como su final. Sin embargo, algunos autores también consideran que el periodo entre la resurrección y la ascensión como parte del ministerio de Jesús. Ha habido diferentes enfoques para estimar la fecha del inicio de su ministerio. Un enfoque, basado en la combinación de información en el Evangelio de Lucas con los datos históricos sobre el emperador Tiberio, da una fecha alrededor de 28 a 29, mientras que un segundo enfoque independiente basado en los datos en el Evangelio de Juan, junto con la información histórica de Josefo acerca del Templo de Jerusalén, conduce a una fecha alrededor del año 27 a 29. En el Nuevo Testamento, la fecha de la Última Cena es muy cercana a la fecha de la crucifixión de Jesús, de ahí su nombre. Estimaciones académicas para datar la crucifixión en general caen en el rango de 30. Los 3 evangelios sinópticos se refieren a una sola Pascua durante su ministerio, mientras que el Evangelio de Juan se refiere a 3 Pascuas, lo que sugiere un periodo de unos 3 años. Sin embargo, los evangelios sinópticos no precisan un ministerio que duró solamente un año, y estudiosos tales como Kostenberger afirman que el Evangelio de Juan simplemente proporciona una descripción más detallada. Durante el ministerio de Jesús, el tetrarca gobernante sobre Galilea y Perea en este periodo fue Herodes Antipas, que obtuvo esa posición tras la división de los territorios después de la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 a.C. Bautismo y ministerio temprano. Los evangelios presentan al ministerio de Juan el Bautista como precursor del de Jesús, y su bautismo marca el inicio de su ministerio. En su sermón en Hechos 10, 37, 38, dado en la casa de Cornelio, el centurión, el apóstol Pedro ofrece una visión general del ministerio de Jesús y se refiere a lo que había sucedido por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y que Jesús, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, había ido, haciendo bienes y sanando. Juan 1:28 especifica la ubicación donde Juan bautizaba como Betania, al otro lado del Jordán. Esta no es la aldea de Betania, al este de Jerusalén, sino el pueblo de Betania, también llamado Betábara, en Perea. Perea es la provincia oriental del Jordán, cruzando la parte sur de Samaria, y aunque el Nuevo Testamento no la menciona por nombre, Juan 3:23 se refiere implícitamente a ella nuevamente cuando afirma que Juan bautizaba en Enón, junto a Salim,
porque había allí muchas aguas. El historiador del siglo I Flavio Josefo también escribió en Antigüedades Judías que Juan el Bautista fue encarcelado y luego asesinado en Maqueronte, en la frontera de Perea. Lucas 3:23 y Lucas 4:1 indican las posibles actividades de Jesús cerca del río Jordán en la época de su bautismo, al igual que el primer encuentro con discípulos de Juan el Bautista en Juan 1:35-37, donde lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Asumiendo que hubo dos incidentes de purificación del templo, ubicado en Jerusalén, Juan 2:13-25 puede ser una posible referencia a un ministerio temprano en Judea. Ministerio temprano en Galilea. Ciudades en la provincia romana de Judea y Galilea, en rojo, y la Decápolis. El ministerio temprano en Galilea comienza cuando Jesús vuelve a esa región desde el desierto de Judea, después de rechazar la tentación de Satanás. En este primer periodo, Jesús predica alrededor de Galilea y, en Mateo 4:18-20, sus primeros discípulos lo encuentran, comienzan a viajar con él y, finalmente, constituirán el núcleo de la iglesia primitiva. El Evangelio de Juan incluye las bodas de Caná como el primer milagro de Jesús que tiene lugar en este periodo temprano del ministerio. Con su regreso a Galilea, unos pueblos de la región, por ejemplo, Cafr-Caná, han sido sugeridos como la ubicación de Caná. El regreso de Jesús a Galilea sucede a la detención de Juan el Bautista, 49. Las primeras enseñanzas de Jesús dan lugar a su rechazo en su ciudad natal. En Lucas 4:16-30 Jesús dice en una sinagoga, ningún profeta es acepto en su propia tierra, y la gente lo rechaza. En este primer periodo, la reputación de Jesús comienza a extenderse por toda Galilea. En Marcos 1:21-28 y Lucas 4:31-37, Jesús va a Cafarnaúm, donde las personas admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, en el episodio del exorcismo en la sinagoga de Cafarnaúm, que es seguido por la curación de la suegra de Pedro. Lucas 5:1-11 incluye el primer episodio de la pesca milagrosa, en el que Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro abandona sus redes y, junto con él, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, siguen a Jesús como discípulos a partir de entonces. Este periodo incluye el Sermón del Monte, uno de los principales discursos de Jesús en Mateo, y el Sermón de la Llanura en el Evangelio de Lucas. El Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, es el primero de los 5 discursos de Mateo y es la pieza más larga de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Se condensa gran parte de la enseñanza moral de Jesús e incluye las bienaventuranzas y la ampliamente recitada oración del Señor. Las bienaventuranzas se expresan como 8 bendiciones en el Sermón del Monte en Mateo, y 4 bendiciones similares aparecen en el Sermón de la Llanura en Lucas, donde son seguidos por 4 ayes que se contraponen a las bendiciones. Las bienaventuranzas presentan los más altos ideales de las enseñanzas de Jesús sobre la piedad, la espiritualidad y la compasión. Ministerio Mayor en Galilea. El Ministerio Mayor en Galilea, también llamada el Gran Ministerio en Galilea, comienza en Mateo 8, después del Sermón del Monte, y se refiere a las actividades de Jesús hasta la muerte de Juan el Bautista. Los inicios de este periodo incluyen el criado del centurión, Mateo 8, 5, 13, y la calma de la tormenta, Mateo 8, 23, 27, ambos tratan el tema de la fe y el miedo. Cuando el centurión muestra fe en Jesús, solicitando una curación a distancia, Jesús lo elogia por su fe excepcional. Por otro lado, cuando sus propios discípulos muestran temor ante una tormenta en el mar de Galilea, Jesús los instruye a tener más fe, después de ordenar a la tormenta que cese. En este periodo, Jesús sigue reuniendo a los 12 apóstoles, y el llamado a Mateo se lleva a cabo en Mateo 9:9. Los conflictos y las críticas entre Jesús y los fariseos continúan. Por ejemplo, estos últimos murmuraron contra Jesús por asociarse con publicanos y pecadores, a lo que Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
La comisión de los 12 apóstoles se refiere a la selección inicial de los 12 entre los discípulos de Jesús. Jesús va al monte a orar, y después de pasar la noche orando a Dios, por la mañana llama a sus discípulos y elige a 12 de ellos. En el discurso de la misión, Jesús instruye a los 12 apóstoles que son nombrados en Mateo 10, 2, 3, a no llevar a ninguna pertenencia a medida que viajen y prediquen de ciudad en ciudad. Por otra parte, Lucas 10, 1, 24 relata los 70 discípulos, donde Jesús nombra a un mayor número de discípulos y los envía de 2 en 2 con el mandato misionero de ir a las aldeas antes de la llegada de Jesús allí. En Mateo 11, 2, 6, 2 mensajeros de Juan el Bautista llegan a preguntar a Jesús si él es el Mesías esperado, o esperaremos a otro. Jesús responde, id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan. Después de esto, Jesús comienza a hablar a las multitudes sobre el Bautista. Ministerio final en Galilea. El ministerio final en Galilea inicia tras la muerte de Juan el Bautista, e incluye los episodios de la alimentación de los 5,000 y el caminar sobre las aguas, ambos en Mateo 14. Después de enterarse de la muerte del Bautista, Jesús se retira en una barca a un lugar desierto cerca de Betsaida, donde se dirige a la multitud que lo había seguido a pie desde las ciudades, y los alimenta con 5 panes y 2 peces, suministrados por un niño. Después de esto, los evangelios presentan el episodio del andar sobre las aguas en Mateo 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52 y Juan 6, 16, 21 como un paso importante en el desarrollo de la relación entre Jesús y sus discípulos en esta etapa de su ministerio. El episodio pone de relieve la importancia de la fe al afirmar que, cuando trató de caminar sobre el agua, Pedro comenzó a hundirse al perder la fe y convertirla en miedo. Al final del episodio, los discípulos aumentar su fe en Jesús y, en Mateo 14:33, dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. Las principales enseñanzas de este periodo incluyen el discurso de la impureza en Mateo 15, 1, 20 y Marcos 7, 1, 23 donde, en respuesta a una queja de los fariseos, Jesús declara, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Después de este episodio, Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón, cerca del mar Mediterráneo, donde sucede el episodio de la hija de la mujer cananea, en Mateo 15, 21, 28 y Marcos 7, 24, 30. Este episodio es un ejemplo de cómo Jesús hace hincapié en el valor de la fe, diciendo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La importancia de la fe también es enfatizada en el episodio de la limpieza de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. En el Evangelio de Marcos, después de pasar por Sidón, Jesús entra en la región de la Decápolis, un grupo de 10 ciudades al sureste de Galilea, donde la curación milagrosa del sordomudo es relatada en Marcos 7, 31, 37.